Tuvo que ser como un golazo de Juan López, ¿eh? Sí, bueno, claro. Si la pega a puerta la puede meter, que es lo que le faltaba, tirar a puerta. Es muy bueno, así que nada, tiene que pegar un poquito más, que llega muchas veces a esa situación de frontal. Le están presionando mucho la gente, a los jugadores del Langreo para que tiraran, ¿no? De vez en cuando. Nos falta un poco de eso, pero bueno, seguimos haciendo muchas cosas muy bien y bueno, pues sí, al final hay que tirar y hemos tenido varias situaciones ahí que nos ha faltado estar un poquito más precisos en el último tercio y evidentemente si no tiras a puerta no metes gol y hemos tenido alguna situación que podíamos haberlo hecho, bueno, pues seguiremos trabajando en ello. Equipazo, Lorenzo, ¿eh? Equipazo. Pues este punto tiene mucho más mérito que a lo mejor alguna otra victoria, porque ellos son un equipazo, lo han demostrado en la primera parte y luego nosotros, bueno, en este caso, he de decir que tenía una idea que ajustamos durante la semana, que creo que si lo hubiéramos hecho, quizá desde el principio no hubiéramos sido dominados, porque la primera parte creo que ha sido claramente de ellos, aunque bueno, hemos sido capaces de ajustarlo pronto y bueno, creo que el gol ha llegado en un momento en el que ya no nos estaban generando tanto como en los primeros minutos y luego en la segunda parte hemos cambiado estructura, hemos hecho cosas, pues bueno, ya está, los ajustes que vamos haciendo, que tenemos en mente, cuerpo técnico, y para mí hoy es el día que más orgulloso me siento de todos, de cuerpo técnico, de jugadores, porque lo habéis podido comprobar. Lo dije en la previa, son un equipazo. No solo la cantidad de automatismos que tienen, sino la cantidad de acciones determinantes que hacen sus jugadores de la parte de arriba y la verdad que el punto de hoy me sabe a victoria. ¿Cómo se leen un poco en clave técnico los ajustes de meter a José Loguero por dentro, quitar a Nanem, sacar a Luis Sánchez a la banda, meter a Iago por dentro? Bueno, nosotros a nivel ofensivo teníamos un plan de partido, una idea que no estaba saliendo como esperábamos, de ahí que la hemos ajustado. A nivel defensivo nos hemos ajustado muy bien. Es verdad que las primeras ocasiones que ellos tienen, la de Di Renzo, esa transición, son 4 transiciones, no son tanto ataques posicionales, que creo que ahí nos hemos ajustado muy bien y hemos sido capaces de controlar que sus laterales se hacían largos, que tanto Gerín como Fidalgo lateralizaban, generaban estructuras de 3 junto con Miguel Prado y con Ricky Mangana, y bueno, eso lo teníamos bastante claro y bueno, pues hemos ido ajustando porque consideramos sobre todo que a nivel ofensivo necesitamos hacer cosas distintas y bueno, iniciamos el partido con una tendencia que se asemejaba más a lo que hicimos el otro día en Compostela, pero no, bueno, pues hemos sido conscientes de que teníamos que ser un poco más el Langreo que veníamos siendo anteriormente y que necesitábamos tener el balón más en pie y progresar con otras estructuras, de ahí que hayamos metido a Iago ahí en la media punta y hayamos metido más gente para tener a situaciones de pie. Mister, ¿cuánto preocupa que no se gane en casa desde el 3 de diciembre? Nada. O sea, a ver, nada. Lo único que me preocupa es que hoy creo que todos hemos salido como si fuera una victoria, incluso la afición. Bueno, son datos. Preocupante para nada. O sea, si no se puede ganar tanto en casa, pues al menos no perder, y si encima podemos sacar puntos fuera de casa ahora y suplir un poco la carencia en relación a cómo era la primera vuelta, a mí preocuparme no me preocupa nada, es más, todo lo contrario. Creo que el partido de hoy sabe a victoria y que bueno, que después de los últimos partidos, pues evidentemente necesitamos cambiar una cierta tendencia, que hoy ya lo hemos empezado y que nos dará seguramente muchas más cosas en los futuros partidos. Y lo único, oye, pues porque al final quieres celebrar con la afición, que hoy aquí están todos, pero bueno, creo que hoy nos sabe a todos a victoria y, a ver, a mí no me preocupa nada, las cosas como son. Creo que en casa, como consecuencia de que venimos estando arriba durante mucho tiempo, pues los rivales han venido haciendo otras cosas, nos ha exigido cambiar ciertas cosas y en ese proceso estamos para volver a tener más opciones de ganar. Un punto más cerca de la permanencia. Un punto más cerca de la permanencia, un punto que sabe a victoria, un punto espectacular frente a un equipazo y que encima pues no es que fueras ganando, sino que además vas abajo en el marcador. Ellos a los minipuntos en la primera parte eran mejores, que te puedes venir abajo y el equipo vuelve a demostrar una vez más, ya van 28, que tiene un alma increíble, que el día que incluso hoy te pones 0-1 con un equipo de arriba y ellos están algo mejor que tú, en vez de dejarte llevar, en vez de hundirte, sigues estable, hacemos cambio, nosotros desde el banquillo tenemos que ayudarles y luego es verdad que es fácil porque nosotros les ayudamos, ahí tenemos que acertar nosotros porque luego sabemos que el jugador dentro sigue creyendo, sigue poniendo el alma y fíjate, pues es que no nos pueden dar por muertos nunca porque este equipo tiene eso, tiene ese alma que es una pasada. Yo me alegro especialmente por Juan López, imagino que todo el resto Sí. también. Juan es un fenómeno y bueno, yo pues eso, personalmente como entrenador pues he visto que en cuanto he podido pues le he vuelto a meter por todo lo que nos aporta y luego además pues es una excelente persona y para un entrenador sin duda que tener un jugador como Juan López en la plantilla es una pasada.
buen jugador, buena persona, siempre suma, siempre anima, siempre hace todo, pues es un espectáculo y sin duda que bueno, me da igual quién la meta. A ver, preferiría también que lo hicieran los puntas, que seguramente siempre le va a venir bien, pero bueno, que al final que entre, que sea uno u otro, pero que entre, ¿no?, el balón en la portería rival. ¿Te dicen algo de las jugadas polémicas? Ya sé que no hablas mucho de ellas. Nada. Además, tengo 4 amarillas, así que estoy muy tranquilo y me he obligado a... Hoy solo ha habido una, pero ha sido muy tranquilo, así que no quiero la quinta. O sea que alguna ha sido injusta. Así que nada, abrazamos a los árbitros, les deseamos lo mejor y oye, entiendo que ellos lo quieren hacer bien. No sé, sí tengo la sensación el otro día, joder, de 5 tarjetas, no sé. Hay alguna cosa que, no sé, intento ver si soy yo, que la subjetividad de que eres el entrenador del equipo al que... Y bueno, siempre hay mini cosas ahí que de joder, no te ayudan en una, que digo, joder, esta falta te la han pitado a favor. Bueno, seré yo que lo quiero ver así. Pero estoy tranquilo, relajado y confío en eso, en que no me saque la quinta, sino pagaré una buena multa.